Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos con un vídeo para que veáis las pruebas de adherencia o cómo nos puede servir el jabón potásico. En este caso no estoy utilizando jabón potásico, sino un lavavajillas normal, ¿vale? Nosotros viene a hacer el mismo efecto, ¿vale? Pero para no, porque el jabón potásico que yo tengo viene en forma sólida y hay que, bueno, para ahorrarme tiempo, básicamente. Pero bueno, que he utilizado lavavajillas, pero que con cualquier jabón nosotros vamos a utilizar el jabón potásico, que sabemos que no es dañino para las plantas. Sí es un poco dañino para las plantas, entonces siempre vamos a utilizar jabón potásico en nuestras plantas, no este tipo de jabón, sino jabón potásico. Pero tiene el mismo efecto, ¿no? Entonces he utilizado pues un jabón, ¿vale? Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, todo esto. Y también decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo, en un comentario. Hago consultas personalizadas, cualquier cosa me habláis por ahí. Bueno, ahí estamos viendo la hoja. Y vamos a ver cómo se está mojando la hoja, cómo se está mojando. Esto es con agua sola, ¿vale? Le aplicamos agua con el pulverizador y estamos viendo cómo las gotas no se llega a mojar bien la hoja. No se llega a mojar bien la hoja. La pulverizamos y esa gota resbala por la hoja. No se llega a mojar bien la hoja. Y ahora vamos a ver la diferencia que tenemos cuando nosotros aplicamos un poco de jabón, que viene a ser lo mismo, que los coadyuvantes, el efecto coadyuvante, el efecto mojante, el efecto pegante. Pues eso lo conseguimos también con jabón, ¿vale? Como estaba diciendo antes, ahora vamos a ver, se ve bastante bien. Esto es un trucazo, que os traigo aquí al canal. Es un trucazo, porque así cuando nosotros vayamos a fumigar nuestras plantas, nuestros aguacates o cualquier otra planta, por ejemplo, vamos a hacer cualquier aplicación que hagamos. Si le agregamos jabón potásico, aparte de estar saneando la planta de bichejos, de insectos, porque el jabón potásico es un insecticida, los productos que estemos aplicando, el abono foliar que estemos aplicando, va a quedar muchísimo mejor adherido a la hoja por haber utilizado jabón o también lo conseguimos con un adherente, ¿vale? Y ahí estamos viendo, mirad qué ha pasado, mirad. Ahí estamos viendo, mira, con un poco que le he dado, cómo la hoja ya se rompe, el jabón rompe la capa superficial del agua y hace que las gotas, cuando toquen en una superficie, como que se rompan, ¿vale? Bueno, ahí lo estáis viendo. Yo no soy químico, ya hice un vídeo sobre esto, pero para que veáis la diferencia, ¿vale? ¿Veis la otra hoja? El embés. Es que se ve mejor así por el embés que por el otro lado de la hoja. Ahí estáis viendo. Lo podéis hacer ustedes, lo podéis probar con un pulverizador. Cogéis vuestras hojas de aguacate, pulverizáis, sobre todo cuando más se ve por ahí por el embés. Pulverizáis con agua normal. Y después pulverizáis otra hoja con agua y no hace falta mucho jabón, un poco de jabón, un poquito de jabón. Ya se rompe esa capa superficial del agua y hace que el agua llegue a todas las partes de la hoja y se quede la hoja bien mojada. Eso es lo que nosotros queremos cuando hacemos una aplicación foliar. ¿Vale? Esto es un trucazo que os estoy dando aquí para que veáis la diferencia. ¿Vale? Ahí lo veis. Y aparte de eso, el jabón, pues ya sabemos que es un insecticida. Todos estos insectos como chupadores y todo esto, pues eso. Entonces, cuando no tengamos un coadyuvante, un adherente, una cosa de estas, jabón potásico. Yo muchas veces ni compro coadyuvantes ni nada. A veces lo compro, a veces no. Depende. Pero si no le pongo un coadyuvante o un adherente o un mojante, aquí se utilizan esas tres maneras de llamarlo. ¿Qué es lo que hacen estos coadyuvantes? Hacen el efecto de romper la capa superficial y pueden ser que tengan un poquito de mayor poder en adherencia para el producto. Bueno, puede ser, pero si no tenemos coadyuvante o no nos queremos gastar más dinero, con el jabón ya sabemos que la hoja va a quedar bien mojada, ¿vale? Va a quedar bien mojada y no vamos a estar desperdiciando tiempo, producto ni nada de esto.
Ahí lo vamos a volver a ver. Ahí lo estamos viendo otra vez. ¿Veis? Aquí no... Animo a la gente a que lo pruebe. A que lo pruebe. Para que veáis. Y mucha gente no sabe esto, ¿eh? Mucha gente no sabe esto. O sea, hace su fumigación y la hace sin jabón potásico y sin coadyuvantes o adherentes o mojantes, ¿vale? Nosotros cuando hagamos una fumigación tenemos que poner o estos productos comerciales o jabón potásico para que se quede adherido los productos que estamos dando, ya sean, vamos a poner unos aminoácidos, algas, microelementos, que podemos dar bastantes microelementos vía foliar porque la planta los requiere en cantidades más pequeñas. Pues nitrógeno, un potasio también. Yo, ya sabéis, los que me seguís aquí en el canal, que en fase de engorde, como estamos ahora, también hago alguna que otra, aparte de obviamente el potasio, tienes que poner por la raíz los elementos primarios como son nitrógeno, fósforo, potasio, incluso los secundarios como son calcio, azufre, magnesio. Calcio, azufre, magnesio, creo que no se me queda ninguno. Pues los vamos a dar siempre vía raíz porque la planta los requiere en mayores cantidades. Pero los microelementos los podemos dar tanto vía raíz, pero también podemos ir intercambiando vía foliar también porque los requieren en menos cantidades. Entonces de vez en cuando hacemos una fumigación foliar con microelementos, borosín y eso. Entonces cuando hagamos nuestras fumigaciones foliares, para que veáis, podemos agregar este jabón potásico que nos sirve como adherente, ¿vale? Eso es lo que yo quería explicarle y que los vieras con vuestros propios ojos. Ahí estamos viendo cómo nada más mojar un poco la hoja y fijaros que no hace falta mucho, ¿eh? Solo con un poquito de jabón, yo le he puesto ahí 3 gotas. 3 gotas en medio litro de agua y ahí fijáis, ahí se ve claramente cómo queda esa hoja toda bien mojada. Sin embargo, en la otra hoja, con esa capacidad, esa cerita que tiene la hoja, al no romperse la capa superficial esa del agua, no llega a tener ese contacto, a quedar mojada la hoja. Y por eso tenemos que utilizar estos productos. Tenemos que utilizar o jabón potásico o algún coadyuvante adherente, porque si no, pues vamos a perder un poco. Algo siempre va a absorber, está claro, pero va a absorber mucho mayor producto, sobre todo en el aguacate, que sabemos que tiene la hoja un poquito cerosa. Tenemos que utilizar estos productos sí o sí. Acordaros de utilizar siempre un mojante, un coadyuvante, los tenemos de manera comercial. O si no, conseguimos el jabón potásico o jabón, pero en este caso el jabón potásico que no hace daño a las plantas, viene a hacer lo mismo que los mojantes o prácticamente lo mismo, ¿vale? Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.